Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Estaba viendo un programa de televisión y veía a un pastor protestante hablando sobre algunas sectas. Y dentro de esas sectas estaban los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los unicitarios, la iglesia unicitaria pentecostal y la iglesia católica. Cuando yo observaba que la Iglesia Católica estaba dentro de ese grupo de protestantes, de sectas protestantes, según este pastor, yo me planteaba lo siguiente: ¿qué autoridad o con qué autoridad está haciendo este hombre esa clasificación? ¿Quién le dio a él el poder o la facultad para decidir qué iglesias o qué grupos protestantes son sectas? Los otros grupos protestantes que no hacen parte de las de él, por ejemplo, un bautista, parece que este hombre era de una iglesia, digamos, calvinista o presbiteriana. Otra persona de otro grupo no le estaría mirando a él también como perteneciente a un grupo sectario. Entonces, cuando uno empieza a hacer una serie de evaluaciones y observar cómo los hermanos separados, entre ellos tienen múltiples divisiones, y cómo ellos mismos se dan cuenta de las diferentes doctrinas y maneras de asumir y entender la Sagrada Escritura. Por eso este pastor protestante cataloga a los testigos de Jehová como secta, a los mormones como secta, esa fue la que me faltaba, los mormones como secta, a los pentecostales unidos como secta, a los adventistas del séptimo día como secta y a la iglesia católica como sectas. Esas eran las sectas y los grupos sectarios que van en contra de la sana doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo. Pregunto nuevamente: ¿quién le dio la autoridad a este hombre para clasificarnos de esa manera? ¿Qué potestad tiene para decir quiénes son sectas y quiénes no? Y si usted le pregunta a este buen hombre, él le va a decir: la Biblia. La Biblia me autoriza y me da la facultad para poder determinar que tanto la Iglesia Católica, mormones, adventistas, pentecostales unidos, testigos de Jehová, son sectas. Y seguramente con la Biblia va así a demostrarlo. La pregunta es la siguiente: si yo me encuentro con este pastor y yo le digo, ¿a qué iglesia perteneces?, seguramente me va a dar algún nombre. Y yo le puedo preguntar: pruébame que tú vienes desde nuestro Señor Jesucristo. Hazme un desarrollo histórico. Después hablamos de Biblia, pero muéstrame con la historia que tú vienes desde el mismo Señor Jesucristo. No lo pueden hacer. Lo que sí me deja a mí muy asombrado es que esta persona puede determinar quiénes son sectas y quiénes no son sectas siendo un protestante. La Iglesia Católica, al ser columna y fundamento de la verdad, puede determinar quiénes son sectas y quiénes no. No porque sea una iglesia arrogante y porque tenga subyugado a todo el mundo, no, sino que en humildad y en serenidad puede llegar a concluir cosas que son verdades. Si hacemos un análisis de la Sagrada Escritura en cuanto a la conformación de la iglesia, si hacemos un análisis ponderado y juicioso de la Sagrada Escritura en cuanto a la realidad de Pedro, cuando hacemos un análisis ponderado, serio, ¿no?, profundo, sobre la iglesia como columna y fundamento de la verdad, si empezamos a hacer un análisis histórico, ¿no?, de la iglesia primitiva, analizamos los textos de los padres apostólicos y los padres de la iglesia, si empezamos a hacer todo un devenir histórico y desarrollo histórico de la Iglesia Católica a lo largo de los tiempos, tenemos sin lugar a dudas, ¿no?,
la certeza de afirmar que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Y no podemos salir con criterios infantiles que dónde está la Biblia, dónde está en la Biblia la palabra católico. Le recuerdo al amigo que hace esa pregunta tan infantil que la Biblia que él está leyendo pues está en español o está en inglés, que aparece católico o aparece catholic. Pero la Biblia fue traducida del griego y en el griego aparece una palabra que es kathos, universal, para todo el mundo. Entonces, por eso es que la Biblia, la Iglesia Católica es universal. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 a 20, el Señor manda a esa gran comisión de evangelizar por todo el mundo, ¿no? Ese kathos, por eso ahí la palabra católico. No podemos razonar de manera infantil. Tenemos la historia y tenemos la Biblia y tenemos la patrística y tenemos la patrología y tenemos los documentos que nos muestran y nos pueden certificar que la Iglesia Católica viene desde el mismo Señor Jesucristo para acá. Mire, tenemos la arqueología, tenemos cómo en las catacumbas, ¿no? Y en los diferentes lugares donde se escondían estos primeros cristianos a celebrar la Eucaristía, a rezar los salmos, ¿no? A vivir la misa, todo eso está expuesto, dibujado en las paredes de donde se escondían. Tenemos imágenes muy antiguas de la Virgen María que ya tenía una relevancia importante para la comunidad cristiana. Tenemos dibujos de cómo se celebraba la misa. Tenemos dibujos de los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos cosas, la arqueología, tenemos la ciencia que nos certifica, que nos prueba, ¿no? Que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia tiene los huesos de estos grandes hombres, por ejemplo, los huesos de Pedro, ¿no? De estos grandes santos de la iglesia católica. Nosotros tenemos la historia, tenemos ciencia, Biblia, documentos, ¿no? Que nos certifican, que nos muestran la realidad de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que hay un gran desconocimiento y de estos hermanos separados que yo veo que tienen buena voluntad, pero en realidad sí es que tergiversan, tuercen la Sagrada Escritura, la acomodan. Yo pregunto a este hermano que estaba catalogando como sectas a todos estos grupos, inclusive a la Iglesia Católica, si él no se considera secta o no hace parte de un grupo sectario, o por qué se dice que es la iglesia, según él, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pruébelo, no lo pueden hacer y ahí es cuando ellos sufren, ahí es cuando ellos revientan de rabia, ahí es cuando ellos empiezan a sacarnos todos nuestros pecados al sol, ahí es cuando empiezan ellos a revolcarse y a insultarnos, cuando no pueden dar respuesta. No pueden demostrar desde ningún punto de vista que vienen desde el mismo Señor Jesucristo para acá. No lo pueden hacer. Nosotros, la Iglesia Católica, con todo el pecado que tiene, con todas las flaquezas que tiene, con todas las negruras que ha tenido a lo largo de 2000 años de historia, es la Iglesia de Jesucristo. Lo sentimos por aquellos que piensan distinto, pero la historia, los documentos y la Biblia no nos dejan mentir. Ese es el gran problema con los protestantes. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.